gracias, José Luis Mendoza, a los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Miren, estaba revisando las estadísticas, porque incluso publicamos un trabajo sobre eso recientemente en el periódico El Dinero, de la Superintendencia de Pensiones, en lo que tiene que ver con el patrimonio de los fondos de pensiones. Nosotros tenemos un patrimonio total de fondos de pensiones, donde se incluyen fondos de pensiones que están aparte de los fondos de pensiones de las cuentas de capitalización individual, que son las que administran las AFP, principalmente los trabajadores que estamos amparados en el sistema de pensiones de la Ley de Seguridad Social 87-01. Entonces, el patrimonio total de los fondos de pensiones a mayo de este año asciende a 874.805 millones de pesos. A mayo de este año, 875.000 millones de pesos, pudiéramos redondear. Ahora, dentro de ese monto, la mayor cantidad es el patrimonio de los fondos de pensiones de capitalización individual, que son los que administran las AFP, que son 889.000 millones de pesos. Para ser más exactos, a mayo de este año, 688.934 millones. 688.934 millones. Pudiéramos redondear diciendo 689.000 millones de pesos. Eso está dentro de los 874.000, que es el patrimonio total. La diferencia, que son alrededor de 190.000 millones de pesos o 180.000 millones de pesos, esos son los fondos de pensiones que son como independientes de otras entidades o de otras instituciones. Por ejemplo, el fondo de pensiones del Banco Central, que está aparte de los fondos de capitalización individual, el fondo de pensiones del Banco de Reserva, que también tiene su fondo de pensiones aparte, el fondo de pensiones de INAVIMA, que son los maestros, el Instituto Nacional de Bienestar de los Maestros. Eso también, ese fondo de pensiones se administra aparte, no está bajo la administración de las AFP, pero todos se invierten prácticamente en los mismos sectores. O sea, tanto las AFP como las administradoras de fondos de pensiones particulares de empresas o instituciones específicas que están fuera de la Ley de Seguridad Social, de la Ley de Seguridad Social actual, que es la 87-01, se invierten en los instrumentos financieros económicos existentes, que son los que generan las ganancias o los intereses que hacen que esos fondos vayan creciendo. O sea, lo invierten en lo mismo, en los mismos instrumentos disponibles. Ahora, ¿a dónde va la mayor cantidad de inversión de los fondos de pensiones? Lo que hacen muchas empresas, instituciones y hasta los estados es que emiten deudas en forma de bonos y captan recursos de parte de fondos disponibles que quieran obtener tasas de interés, y esas tasas de interés son las que les dan el rendimiento, y esos recursos se captan a plazos específicos. En el caso, por ejemplo, del gobierno, el gobierno a través del Banco Central y a través del Ministerio de Hacienda hace emisiones de deuda. El Banco Central hace emisiones de deuda a través de certificados de inversión. ¿Para qué? Para captar los recursos que necesita para cubrir el déficit cuasi fiscal, que son los intereses que tiene que pagar por el cúmulo de certificados que viene acumulando desde cuando la crisis financiera del año 2004, que el gobierno, el Estado hizo un salvamento de los ahorristas, y ese salvamento fue con emisiones de deuda del Banco Central, y esas emisiones de deuda del Banco Central han ido creciendo porque ha tenido el banco que ir haciendo nuevas emisiones para poder pagar capital vencido cuando hay capital vencido, pero también para pagar intereses constantemente. Y ese pago de intereses, entonces, se convierte en lo que se conoce como un déficit cuasi fiscal. Entonces, ¿qué hace el banco? El Banco Central lo que hace es que emite deuda en forma de certificados para captar los recursos que necesita para ir saldando eso. Y paga intereses por ello. Entonces, los fondos de pensión que están disponibles ahí dicen, bueno, mira, el Banco Central emitió certificados, vamos a comprar los certificados del Banco Central o adquirirlos para que el Banco Central entonces reciba el dinero que le vamos a aportar de los fondos de pensiones y nos pague intereses por esos fondos. Ahora, eso es a plazo, a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 10 años, a 20 años, a la cantidad de años que sea. Por lo tanto, esos fondos, no es que tú le vas a decir luego al Banco Central, mira, devuélveme los fondos
antes de vencimiento, ¿no? El banco te va a decir, no, espérate, yo emití un certificado a 5 años y tú tienes que esperar que termine los 5 años para yo pagarte entonces o devolverte ese capital, o que tú vuelvas otra vez y lo renueves si así lo quieres y yo te sigo pagando los intereses. Entonces, por otro lado también, el propio gobierno hace lo propio, valga la redundancia. El gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, emite bonos en forma de deuda cuando necesita dinero para cubrir déficit. Bueno, yo voy a tener un déficit de este año de 145 mil millones de pesos como Estado. Voy a tomar una parte de eso prestado en el mercado externo, pero voy a tomar una parte de eso también prestado en el mercado interno. Y para yo tomarlo prestado en el mercado interno, yo lo hago emitiendo bonos, y entonces los inversionistas interesados compran esos bonos y yo le pago una tasa de interés. Pero la mayoría de esos bonos, generalmente quienes los compran son los fondos de pensiones, porque son dinero que está disponible ahí, es un dinero que quiere rendimiento. Además de que resulta que Banco Central y Hacienda son los que pagan más altas tasas de interés por las deudas o los bonos que emiten. Entonces eso tiene como consecuencia que las administradoras de fondos de pensiones, tanto las AFP como las de fondos particulares, recurren a esas emisiones de deuda para captar mayor cantidad de rendimiento en términos de intereses, porque las otras emisiones que hacen empresas privadas, como emisiones de bonos y de otros instrumentos, pagan intereses, pero la tasa de interés que pagan es menor. Entonces, bueno, a mayor rendimiento, pues vámonos por ahí. ¿Qué cantidad de los fondos de pensiones, del patrimonio total de los fondos de pensiones, está hoy día depositado en forma de bonos o certificados en el Banco Central y en Hacienda? El 81%. El 81% de los fondos de pensiones, no solo de las AFP, sino también del total de los fondos de patrimonio completo, 875 mil millones de pesos. De esos 875 mil millones de pesos, el 81% está invertido en instrumentos de deuda del Banco Central y de Hacienda, que son, repito, los que mejor pagan en términos de tasa de interés, y son también los que tienen mejor calificación de riesgo, es decir, mayor seguridad de el retorno de ese rendimiento y de retorno en el momento en que se venzan del capital de cada uno de esos recursos. Entonces, ¿por qué yo hago esa referencia? Porque aquí nosotros tenemos la costumbre de decir que el Estado no es confiable. Y tenemos la costumbre de decir también, a veces, cuando surgen ideas de que los fondos de pensiones se utilicen, por ejemplo, para proyectos de construcción de viviendas, o para proyectos de construcción de carreteras en forma de fideicomiso, o para proyectos de construcción de otras obras del Estado, tendemos a decir, no, esos fondos no se pueden tocar porque esos fondos son de los trabajadores. Pero se están tocando, porque el 81% está ahora mismo en manos del Estado, con una situación peor. ¿Por qué peor? Porque están en manos del Estado y el Estado utiliza esos recursos para cubrir déficit corriente, no para invertirlo. Lo que deberíamos hacer es reclamarle al Estado que cada vez que vaya a hacer uso o emisión de deuda para captar recursos de los fondos de pensiones, que sea emisión de deuda para inversión y no para gasto corriente. Porque así entonces tendría un doble beneficio ese fondo de pensiones utilizado. El beneficio del rendimiento que pagaría el Estado o que paga el Estado como intereses para robustecer el fondo, pero al mismo tiempo el beneficio que tendría el propio Estado y la propia sociedad si el Estado utiliza ese dinero para inversión específica en obras de infraestructura que tienen tasa de retorno en forma de dinamización de la economía, en forma de generación de empleos y en forma de cualquier otro tipo de desarrollo social que pueda haber, por ejemplo, si fuera para construir hospitales o si fuera para construir escuelas. Una parte de esos fondos el Estado lo utiliza para ese tipo de inversión, pero no de manera específica, porque el Estado lo que hace es emitir el bono, capta recursos de los fondos de pensiones y hace con ese dinero lo que considere en cuanto a lo que tiene que ver con su administración interna. Puede utilizarlo para obras, pero también lo puede utilizar para cubrir déficit de gasto corriente. Lo ideal es que fuera solamente para obras, exclusivamente, como ocurrió cuando se emitieron los primeros bonos soberanos en este país. La primera vez que se emitió bono soberano en el año 2001, 2002, en el gobierno de Hipólito Mejía, 500 millones de bonos soberanos.
Y eso se debatió tanto que cuando fue al Congreso para la aprobación, el presidente tuvo que mandar un proyecto de ley especificando punto por punto en dónde iba a invertir esos cuartos. En el puente, en la carretera, en las aceras, en el asfaltado, en la construcción de una escuela, en la construcción de un hospital. O sea, tenía que decir punto por punto en qué lo iba a invertir. Y se tuvo que invertir la totalidad de ese dinero en obras de infraestructura, porque se entendía que tenía que invertirse en obras que tuvieran tasa de retorno. Hoy día, sin embargo, es totalmente distorsionado eso, porque hoy día lo que hace el Estado es que le pide al Congreso la autorización para emitir bonos, pero la justificación es para cubrir déficit fiscal, no una especificación de para qué usted va a utilizar ese dinero, que es lo que debería reclamarle el Congreso, como se lo reclamó a Hipólito Mejía cuando se hizo la primera emisión de bonos. Pero luego entonces se cualquierizó. Bueno, no, manda ahí una solicitud de emisión de bonos, ¿para qué? Para cubrir déficit. Y luego entonces yo lo utilizo para lo que yo considere. Para gasto corriente muchas veces más que para gasto de capital. No, el reclamo debería ser ese. ¿Tú vas a emitir deuda? Sí. Ahora dime para qué tú vas a emitir esa deuda. Y lo ideal es que esa deuda tú la emitas específicamente para proyectos de inversión y que lo utilices para esos proyectos de inversión. No que luego tú lo metas en la misma canasta y entonces lo utilices o lo mezcles con lo que tú vas a utilizar también para gasto corriente y para otro tipo de gasto. No. Ese bono de tantos millones de pesos debe ir directamente a gasto de inversión. Eso es lo que deberíamos reclamarle al Estado cuando hablamos de la posibilidad de que se inviertan los fondos de pensiones en instrumentos de deuda del propio Estado. Pero de por sí no lo estamos haciendo. Y no solo eso, sino que tenemos que reconocer que el Estado es tan confiable, que hoy día el 81% de los fondos de pensiones está en instrumentos de deuda del Estado, tanto del Banco Central como del Ministerio de Hacienda. Y nunca ha habido atrasos de pago de los intereses. Y nunca ha habido situaciones de atrasos o de distorsión del cumplimiento del compromiso del Estado para con esos fondos. Tanto así que el Estado, tanto en el Banco Central como en Hacienda, tiene una calificación, la calificación más alta de AA o AAA en cuanto a la confiabilidad del cumplimiento del pago de los intereses y del capital cuando haya vencimiento de los fondos de pensiones que tienen hoy día bajo su poder en forma de emisión de deuda.